Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Can't stop 'cause we're so high. Let's do this one more time. Starships were meant to fly. Hands up and touch the sky. Let's do this one last time. Can't stop. We're higher than a mother. We're higher than a mother. El equipo de festeiros ya ha llegado hasta Folgoso do Courel para celebrar la 26ª Fiesta de la Castaña. En ella asistiremos a diversas actividades culturales y lúdicas y, como no, probaremos la famosa castaña asada. Esto y mucho más es lo que nos espera en la Fiesta de la Castaña en Folgoso do Courel. ¡No os lo perdáis! Me encuentro con Heriberto, que hace unos momentos estaba asando castañas. Hola, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bien. ¿Cómo lleva este día de la fiesta? Va bien, relajado, animado y bueno, pues intentar pasarlo bien y que la gente que haya por aquí lo pase bien también. ¿Y cuántas castañas tienen previsto asar hoy? Pues sobre unos 500 kilos, más o menos. ¿Y eso para cuánta gente puede ser? Hombre, pues bueno, para todos los que pueden venir aquí a la fiesta. Y depende de la cantidad de castañas que coma cada uno, ¿no? Exactamente, por supuesto. ¿Y nos puede explicar un poco el tipo de castañas que tienen aquí en Folgoso do Courel? Hombre, aquí las variedades más conocidas pues son las que le llamamos presa y verdias. Las verdias son un poquito más blancas, más pequeñitas, pero tienen mejor sabor. Y las de presa pues son mayores, pero quizá de peor calidad y bueno, más mal color. Y más baratas, ¿no? Bueno, también, por supuesto, sí. ¿Y la gente cuáles son las que más demanda? Bueno, principalmente como más sabrosas son las verdias, sí. Y después, bueno, hay más variedades por ahí, pero esas son las que más se utilizan principalmente. Las que utilizan ustedes son esas dos, ¿no? Sí. Bueno, pues esperemos que lo pase bien. ¿Cuánto tiempo va a estar usted aquí hoy? Pues no sé, hasta las 8 o las 10 de la noche, me imagino. Un día largo de trabajo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues páselo usted muy bien, disfrute y coma muchas castañas, ¿vale? Venga. Gracias. Gracias, chao. Dando una fiesta por aquí me he encontrado a estas dos chicas tan guapas, Lara y Diana. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. Genial. La verdad que por aquí, por el Caurel, siempre se está genial. Lo estáis pasando bien, ¿no?, en esta fiesta. Hombre, la verdad que es una manera de concluir por lo menos nuestro rodaje estupenda. Claro, porque estas chicas no solamente vienen a pasárselo bien, que también, sino a grabar un documental. Entonces, ¿nos podéis contar un poco cómo surgió esta idea de documental? Mira, la idea surgió hace tiempo cuando una amiga vino de profesora aquí al colegio de Soane, porque nos encontramos que había 30 niños, eran los últimos 30 niños del Caurel que más o menos quedan, aunque hay alguna que siempre vive fuera y tal, pero los últimos 30 niños, y a través de esta profesora me acerqué a este universo y a este colegio para empezar a desarrollar una idea documental, y la verdad que me ha fascinado y me he quedado y he desarrollado ahora en este año y medio todo un proyecto que ahora estamos empezando a concluir. Estáis empezando a darle vida y ya, claro, obviamente a terminarlo, ¿no? Exacto, concluir lo que es la parte del rodaje. Ahora queda todo un proceso de montaje muy largo, que aquí crearemos guión, crearemos una construcción narrativa mucho más elaborada y a ver con qué nos vamos en la mochila. Lara, que está detrás de la cámara, a ver, cuéntanos un poco cómo funciona este mundo de las cámaras.
Bueno, en realidad nosotros desde un buen principio, cuando estuvimos viendo un poco el espacio de Eucaurel, también cuando Diana me contó un poco la historia, vimos clarísimamente que una de las cosas más mágicas que tenía esta zona de Galicia era la luz. Entonces la luz, el ambiente, sobre todo esta neblina constante que lo hace tan romántico. Entonces intentamos indagar, buscar qué cámara sería igual la más adecuada para captar esta esencia y bueno, la que encontramos fue esta, que en realidad es muy aparatosa y es muy poco ergonómica, que es lo que menos me gusta de esta cámara, pero lo más bueno que tiene esta cámara es la luz. Una vez que tengáis este maravilloso documental ya preparado, ¿dónde tenéis pensado presentarlo? En primer lugar aquí. En primer lugar hay que venir al Caurel y darle el regalo que nos han dado en un primer momento, que ha sido su participación, su tiempo y su esfuerzo, que compartido será lo que podamos ver, ¿no? Entonces a mí me gustaría en un primer momento enseñarlo aquí, hacer como un estreno casi familiar y a partir de ahí hacer un recorrido por festivales de documental tanto en España como a nivel europeo o internacional. Bueno, pues aquí estamos en esta fiesta de la castaña, está llena de gente y va a dar inicio oficial la charanga Bebe Más a esta famosa fiesta de interés nacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ben, ben. ¿Cómo estás pasando esta fiesta? Como? ¿Cómo estás a pasar la fiesta? Va, ben. A ver, cuéntanos un poco la historia de esta charanga. Buf, é que aquí é mellor que che conten os máis vellos. ¿Quiénes son los más viejos? Aquí os máis vellos é Daniel e Óscar. Vale, venga, me voy contigo, que eres la batería. A ver, cuéntanos un poco la historia de esta charanga. Bueno, nós somos de Vedra, empezamos para cuestión de 3 anos máis ou menos. E bueno, este ano demos así un empuxonciño para andar pola geografía así gallega, máis por Asturias tamén. E bueno, aquí andamos facendo festa. Eres todo un profesional porque este chico habla, toca a la vez, vamos, lo hace todo a la vez. Bueno, intentamos facer o que se pode. El nombre de Bebe Más, que es bueno, bonito y más, ¿o qué? O nome de Más é como as letras, din, bebe más. Cando vas a unha festa tamén o que lle interesa é que a xente lle beba nas cantinas porque é a forma que teñen de pagarnos a nós moitas veces tamén. Entón é máis un pouco a coña de facer así, bueno, unha charanga un pouquiño divertida. Si por algo se caracteriza Folgoso do Courel es por sus casas rurales, así es que ahora estoy con Suso Fernández, que es el propietario de Aldea do Mazo. Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está viviendo esta gran fiesta de interés turístico? Bueno, estámosla vivindo con moita alegría, moita ilusión e apenas pois un pouco este tempo, non, que non nos acompañou, pero a pesar de todo, pois como se ve, obsérvase moita animación, moita alegría e esperamos que ao largo do día aínda se vaya acrecentando, non? ¿Qué oferta su casa rural Aldea do Mazo? Bueno, Aldea do Mazo é un complexo que está formado por 12 apartamentos, non? Dotados con o necesario para unha estancia absolutamente autónoma, bueno, lógicamente con habitación, baños, cociña e logo como servicios complementarios temos un restaurante con capacidade para 60 plazas, piscina climatizada, lareira e un espacio de zoar verdes, non? ¿Nos puede contar un poco la historia de Aldea do Mazo? ¿Por qué se llama así? Bueno, chamase así porque a aldea existe como tal e en realidade é un núcleo rural do Caurel que se chamou sempre Aldea do Mazo, non? E que levaba deshabitado 25 anos hasta que desde unha empresa que me dedicaba profesionalmente a rehabilitar vivienda rural decidín acometer este proxecto, non? Que lleva aquí castañas asadas y no se le enfrían. Hola, ¿cómo está? Bien, están muy buenas, creo que están muy buenas, eu ainda non as probei. ¿No las probó?
tiempo todavía? No, tedes que ser vos os que elegís. ¿Y de verdad usted no lo está pasando mal de llevar esta gran caja de castañas y no haber probado ninguna? No, Pues yo lo estaría pasando fatal. no, está paso. Eso tedes que probar vos que tedes que decir se están bien ou mal. Se son buenas ou ruiñas. Yo probé alguna y le digo que están buenas, Bueno, pues muy bien. Ahora cogeré más. De hecho voy a coger un puñadito para ya llevármelas. Vale. Voy a coger de aquí un puñadito y así... Bueno, ¿cuánta gente se ha previsto que venga hoy entonces? Pois esos números eu xa non sei os que poden vir. ¿Y las castañas que han ustedes asado? Deben ser sobre 600 kilos aproximadamente. Casi para un regimiento, ¿no? No, regimiento non son poucas. Y paseando por esta fiesta me acabo de encontrar a un señor que tiene una gaita. A ver, oiga. Que además está tomando vino. ¿Cómo está usted? Muy bien. Ya le veo que está muy feliz. Encantado además de estar aquí. Creo que tiene una mirada, pero completamente de estar feliz. Sí, claro, seguro. ¿A usted le gusta venir a las... Hombre, claro. Y a usted le gustan a las fiestas, ¿verdad? Bueno, yo ando en todas donde me digan entrada la voy. Pero esta le gusta en especial. Sí, a la castaña sí. Se le nota en la mirada. Sí, así. Bueno, pues nos puede tocar una piececita, así... Ya que está usted... Después, ahora no. Ahora no nos puede No, tocar porque nada. estamos a xente por aí, están todos por aí. Despois tocaremos. O sea, después nos va a tocar algo. ¿Usted Sí, solo o vamos a tocar, acompañado? o grupo que estamos aquí, estamos o grupo aí. ¿Y cómo se llama su grupo? O grupo son os cantores de Courel. Los cantores de Courel, o sea que usted es de por aquí. De por aquí, sí. Non son de por aquí, eu son de Viveiro, pero estou afincado aquí. Además, contento de estar aquí. Acaba de llegar el momento de abandonar nuestro set y me voy a inmiscuir aquí entre todas estas festeiras que están comiendo castañas. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿Están disfrutando de esta gran cantidad de castañas asadas? sí, un poquito. Sí, ¿Han comido muchas ya? las que quisimos han sobrado. Así es que, ¿Y le gustan este tipo de castañas o le gustan más las que hacen ustedes en casa? no, están buenas. Pero las que hacen ustedes en casa están mejor. No, yo hace años que no los he comido. Así es que ya casi no distingo. O sea que ahora es como un manjar de dioses, porque se lleva usted años sin comer las castañas, ahora... Ahora están riquísimas, aunque no estén, están. Este año el pregón corre a cargo de Manuela Porto, periodista. Hola, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, mojados, pero buenos días. Pasadito por agua, ¿no? Pasadito por agua. Bueno, ¿cómo está viviendo esta fiesta? Muy bien, es una fiesta muy entrañable, es una fiesta que cumple 26 años ya de historia. Es la primera vez que se celebra con la declaración de Festa de Interés Turístico y esperemos que esto sirva para poner en valor no solo el producto que hoy homenajeamos, la castaña, sino toda la sierra de Caurel, toda la riqueza y toda la biodiversidad que aquí tenemos, no demasiado protegida, pero que esperemos que las cosas mejoren a partir de ahora. ¿Y cómo sintió usted la llamada del pregón? ¿Cómo la llamaron? La verdad es que son muy persistentes, llevan 3 años pidiendo que les acompañen esta fiesta. Yo tengo un corazón grande aquí para las tierras del Caurel y este año pues nada, me animé a estar aquí con ellos. ¿Ya ha probado las castañas? Sí, están muy buenas, ¿eh? O sea que en el pregón va a decir que le gustan las castañas de aquí, ¿no? Bueno, más o menos, más o menos. Hay otro pregonero que controla mucho más del fruto y él nos hablará más de las castañas. Bueno, pues esperemos que lo pase bien, que le salga muy bien el pregón y que disfruten mucho. Muy bien, igualmente a vosotros, gracias. Benvidos a 26ª edición da Festa da Castaña. Gracias, Tomás Fernández, secretario xeral da Consellería de Medio Rural. Gracias, o delegado do Goberno, Ramón Carballo, vinculado directamente con o noso Concello. Delegada territorial da Xunta, Raquel Arias, amiga que sempre nos acompaña e preocupa polo Caurel. Severino Álvarez, secretario xeral de Agadir e veciño noso. Ángel Camino Copa, parlamentario e amigo. Paloma Vázquez, xefa delegada de Turismo en Lugo. Ante todo, benvidos todos os que nos acompañades edición tras edición. Gracias a todos. Esta edición, sen lugar a dúbidas, é especial. Por fin, despois de moitas tramitacións, foi declarada polo Consello da Xunta Festa de Interese Turístico.
feito que supón o recoñecemento ao traballo feito a favor desta celebración e coloca esta festa e o noso concello no lugar que se merece. Esta festa leva celebrándose dende o ano 1986 e xurdiu do esforzo dun pobo con ansias de promover a súa riqueza e de mirar pola comunidade, ennobrecendo a súa cultura e tradicións. Eu son habitual, como ben decía a alcaldesa, de outra festa de interese turístico que teñen nestas terras, que ademais se celebra moi preto deste lugar no que estamos, o carón da singular ferrería de Sebani, refirome ao Filandón, pero estou encantada de acompañalos tamén hoxe. É un placer achegarse ao Caurel en calquera época do ano. Si fermosa é a primavera nestas terras, non se queda atrás o outono. Tamén o inverno ten aquel que xa a súa dureza, ainda que chamarlle duros os invernos de agora creo que é unha temeridade, sobre todo se escoitamos o que nos contan os vellos do lugar cando falaban de neves casi que perennes nos altos cumios de formigueiros con que a pástaro. A miña homenaxe tamén vai ser compartida. Por unha parte, para a xente do Courel, que souberon conservar a natureza, a paisaxe e as tradicións poidan ser gozadas polas xeracións actuais e polas que nos sucederán. E por outra, quero traervos a lembranza dun frade que hai algo máis dun século, en 1901, percorría a cabalo dunha mula esta reserva botánica que nun 2% do territorio galego acubilla máis da terceira parte das plantas presentes na nosa terra. Un pequeno recordo da festa. Tamén me gustaría que subise o secretario xeral de Medio Rural que hoxe nos acompaña para entregarle tamén un detalle e que as administracións sempre se acorden do Caurel. Ben, xa como pincelada final, vou a pedir aquí ao noso amigo Pernas como voluntario que nos toque esa caracola para recordar aqueles tempos que eran tan duros e que a castaña foi tan importante e sacou tanta fame. Con este toque íase ao souto a recoller a castaña e recollíase todo o mundo outra vez a casa, todos á mesma hora. Sen máis, deixos outra vez ca música das gaitas do Caurel. Gracias a todos por estares aquí.